Muy buenas noches, hermanos. Quiero agradecer a Dios por cada uno de ustedes. Queremos recordarles a algunas personas peticiones de oración, pero también agradecer siempre a las señoras, señoritas y personas que colaboraron con la actividad del Día del Padre. Un poquito diferente, ¿verdad? Porque se estaba yendo la luz a cada rato, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en lo que se pudo, pudimos conversar, estar un ratito juntos, ¿verdad? Por medio de la herramienta de Zoom. Y doy gracias a Dios de verdad por el tiempo, ¿verdad? Que cada uno tuvo la oportunidad de compartir todo. Y también, hermanos, quiero agradecer mucho eso, ¿verdad? Y quiero pedirles también, hermanos míos, que no olvidemos estar orando siempre, por favor, por doña Zulemita, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, le dieron de salida del hospital, pero está siempre un poquito delicada, ¿verdad? Entonces hay que orar por doña Zulemita, por doña Edith Fortaleza, ¿verdad? Por por don Álvaro, perdón. También orar, hermanos, por fortaleza, por la familia de doña Mari Cortés, de don Benjamín, ¿verdad? También tenerlo presente a él, ¿verdad? También hay la familia Verónica, y ahí, hermanos míos, tenemos varias familias, ¿verdad? Que yo sé que han pasado momentos difíciles, que han perdido un ser querido, ¿verdad? Como la familia de Socorrito, la familia de nuestros hermanos, doña Marisela, Juan, Vini, doña Lupe, ¿verdad? Y doña Marta, nietos, nietas, bisnietos, ¿verdad? Entonces hay que siempre recordarlos a ellos en oración, hermanos. Y le quiero pedir también orar por doña Hazel, ¿verdad? Doña Lady, también, hermanos, recordar que está con el trámite legal para que le puedan dar el beneficio de la medicina que ella ocupa, ¿verdad? Entonces hay que seguir orando por eso, hermanos, por favor. También, hermanos, no olvidemos orar por doña Sonia, también, ¿verdad? Su hija, doña Sonia Vargas. Orar también por don José, el hermano de nuestra hermana doña Olguita Solano. Y, hermanos, no olvidar orar por nuestro país, por el mundo, ¿verdad? Por nuestras iglesias también. Y también, hermanos, por el pastor Michel Silot de Cuba, ¿verdad? Ha ido poco a poco recuperándose, ¿verdad? Pero todavía está delicado, entonces hay que orar por él, ¿verdad? También por doña Alejandra, la esposa del pastor Heiner de Quepos. Sufrió un accidente, una quemadura, y está, pues, lógicamente recuperándose, ¿verdad? También, hermanos, no olvidemos que la mamá de ella está allá en Panamá, doña Alejandra, ¿verdad? Entonces, orar por ella y por la situación del COVID también allá en Panamá, ¿verdad? Recuerde que tenemos muchos hermanos allá, varias iglesias en el de nuestro compañerismo. Yo espero en Dios que usted pueda, por favor, estar orando. Y no se olvide, hermanos, estar orando igualmente por nosotros, ¿verdad? Protección, cuidado. No se olvide orar por las familias, ¿verdad? Provisión, trabajo, salud y protección sobre todas las cosas. Dios nos ha cuidado mucho, hermanos, y nos ha guardado. Hay hermanos que gracias a Dios, Dios les ha devuelto la jornada laboral completa, ¿verdad? Y Dios ha suplido durante todo este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y quiero recordarles, hermanos, que los devocionales estarán llegando, ¿verdad? Ya el día lunes tuvimos el de nuestro hermano don Francisco Rojas. Si Dios lo permite, el día viernes vamos a tener otro. Y recuerde que son hermanos, hermanas nuestras que van a estarnos ayudando, y espero en Dios que cada uno de esos devocionales como testimonio sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Yo los he visto, escuchado y son maravillosos. Espero en Dios que a cada uno de nosotros nos sirva. No se olvide, hermanos, los cultos, ¿verdad? Tenerlos siempre presentes, 10 de la mañana, 5 de la tarde. Hoy miércoles, ¿verdad? Estar preparados. Hoy vamos a estar iniciando un estudio, serie de lecciones sobre la fe valiente. Yo espero en Dios que usted pueda
estar anticipando, deseando, con libreta, con todo. Aún así le va a estar llegando a, la lección, ¿verdad? También, pero aún así apúntelo, aún así hay que abrir su Biblia. Espero en Dios que todos estén bien, seguimos orando, seguimos adelante y estaremos más adelante mencionando cuando tengamos la oportunidad de tener nuestros primeros cultos, ¿verdad? Presenciales. Muchas gracias, de verdad, hermanos, que Dios les bendiga mucho y les guarde a cada uno, y muchísimas gracias a todos los hermanos que colaboran, nos ayudan en todas las áreas. Gracias a los hermanos maestros también, muchísimas gracias. Espero en Dios que usted haya disfrutado el video también del Día del Padre. Muy bien, hermanos, vamos a quedar con el periodo de cantos, luego estaremos entrando al estudio, si Dios lo permite. Entonces no se olvide, una fe valiente. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que estén muy, pero muy bien. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario.
Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Qué enorme privilegio poder estar con ustedes en esta noche. Y en este día, hermanos, vamos a iniciar con un nuevo estudio. Como ya usted escuchó al pastor, este estudio durante estos próximos miércoles se va a llamar Fe Valiente. Todo lo que vamos a hablar va a estar enfocado, hermanos, en que su fe y mi fe sea retada todos los días para obtener, hermanos, excelencia en nuestro carácter como creyentes. ¿Y qué le parece, hermanos, si usted me acompaña a buscar Hebreos, el capítulo 11? Hebreos, el capítulo 11. ¿Está bien? Les recuerdo una vez más, hermanos, que por favor usted pueda tener la palabra de Dios cerca suyo. Usted pueda tener también una libreta donde apuntar. Muchos de ustedes en los miércoles anteriores que estuvimos hablando acerca de los hábitos de Jesús, hicieron anotaciones, copiaron frases, tal vez algún pasaje bíblico. Y sabe, hermanos, todo eso definitivamente es una enorme bendición para mi vida, y créame que para su vida también va a ser una bendición cuando usted marca o recalca, hermanos, algo que usted y yo sabemos que es necesario poner en práctica o mejorar en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y como le digo, prepare su corazón, prepare su mente, dispóngase, hermano, porque lo que usted y yo vamos a ver durante todos estos miércoles definitivamente va a ser completamente impactante para nuestra fe. Va a ser puesta a prueba, como se lo mencioné al principio. Y hoy específicamente vamos a tener una lección introductoria. Sin embargo, a partir de la próxima semana ya vamos a entrar de lleno. Voy a tratar de dejarles, aunque sea una pequeña tarea por semana, para que usted y yo vayamos tal vez encaminados en el tema que vamos a ver cada semana. Hermanos,
yo le invito en esta noche que me acompañe a leer Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6. Escuche muy bien, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vaya aprendiéndose este pasaje porque lo vamos a leer todas las noches. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué le parece si inclina su rostro, cierra sus ojos y me acompaña en oración? Nuestro buen Dios, te damos las gracias, infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos manda a ir un poco más allá, Señor, de los conocimientos que poco a poco, Dios, hemos adquirido. Yo le ruego, Padre, con todo mi corazón, que usted me ayude, Padre Celestial, con facilidad de lo alto, Señor, a impartir este mensaje, Señor, en la vida de cada una de las personas que están viendo, Dios, en esta noche la transmisión. Yo te pido, Padre Celestial, que usted me limpie y me guarde. Me quite, Señor, de mi mente cualquier estorbo, Señor, cualquier pecado, Señor, que interrumpa el que usted me utilice como debe ser. Yo le pido, Dios mío, que usted, por favor, nos bendiga a través de todo este estudio que vamos a recibir de una fe valiente, donde nuestra fe se ponga en práctica, Padre Celestial, para ser más parecidos, Dios, a lo que usted quiere en nuestras vidas, más semejantes, Señor, a su carácter, como Cristo, como Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes y que nos bendigas mucho en esta noche a nuestras familias también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como le vengo mencionando, este estudio, hermanos, que vamos a impartir durante estos miércoles trata acerca de una fe valiente, acerca de una fe, hermanos, donde usted y yo tenemos que aumentarla en nuestras vidas para poder agradar, para poder honrar aún más a nuestro Padre Celestial. Y sabe, la primera tarea que yo le voy a dejar en esta semana es la siguiente. Escuche bien, en la palabra de Dios hablan acerca de muchas promesas, infinidad de promesas, promesas específicamente para una persona, promesas específicas para familias, promesas específicas, hermanos, para cada uno de nosotros como gentiles también, y promesas, hermanos, también para el pueblo de Israel. Y justamente la tarea de esta semana es que usted haga una lista, usted busque durante la semana, no tiene que hacerlo en un solo día. Si usted puede hacerlo, excelente, pero si usted puede dedicar toda la semana para realizar esta tarea, hermanos, yo le aseguro que su vida y mi vida va a ser completamente bendecida por lo que vamos a encontrar. Y busque, hermano, busquemos en la palabra de Dios las promesas que Dios hizo específicamente al pueblo de Israel. Hermanos, vamos a buscar estas promesas, las que Dios hizo específicamente al pueblo de Israel. Ahora bien, las promesas de Dios, hermanos, como le dije, esto es algo introductorio, pero yo quiero que usted y yo vayamos encaminados a lo que el Señor tiene para nosotros durante estos próximos miércoles. Las promesas de Dios, ¿sabe, hermanos? Las promesas del Señor son las que alientan nuestro corazón, son las que levantan nuestra alma, hermanos, todos los días, porque nos dan esperanza de que tenemos un Dios real. Las promesas de Dios, hermanos, nos ayudan a seguir adelante cuando hay piedras de tropiezo en el camino. Además, las promesas de Dios expresan los compromisos más profundos de nuestra vida. Y con esto quiero decirle que cuando usted y yo creemos en las promesas de Dios y tenemos una fe genuina en nuestro Padre Celestial de que eso se va a cumplir, hermanos, nuestra actitud como creyentes es algo completamente radical. Es algo que usted y yo practicamos con fuerza todos los días y actuamos, hermanos, con firmeza de que el Señor es real. Y aparte de eso, sus promesas, aparte de ser reales, se cumplen. Hermanos,
las promesas de Dios nos recuerdan el supremo poder del Señor. Las promesas de Dios, hermanos, transforma personas comunes como usted y como yo, hermanos. Y el creer, claro, en Dios y en sus promesas nos hace, hermanos, que nuestro cristianismo avance hasta tal punto, hermanos, donde pasemos de ser personas comunes, por decirlo de alguna forma, pasar de ser personas corrientes, hermanos, a ser personas que viven un cristianismo radical, que nos comportamos, hermanos, como hijos de promesas. Y yo le invito, de verdad, con todo mi corazón, a que usted ponga su corazón delante de Dios, usted lo analice o le pida a Dios que lo analice como tiene que ser, que valore cómo está su cristianismo. ¿Sabe? Puede que usted ahorita esté desanimado, puede que usted ahorita esté pasando por situaciones críticas y dolorosas. Puede que usted ahorita no sea el cristiano que hasta usted mismo desearía ser. Si usted aumenta la fe en el Señor, si usted le pide a Cristo que aumente su fe y pase de tener una fe débil a una fe valiente, yo le aseguro que el Señor le va a enseñar a usted cosas que ni usted ni su familia nunca antes han visto. Pero hay que disponernos, hay que poner en práctica lo aprendido y hay que seguir el ejemplo de verdaderos héroes de la fe que podemos encontrar en la palabra de Dios. Hermanos, la promesa ha estado allí desde el principio. Nació en el corazón de Dios y crece en el corazón de las personas. Las promesas son tan reales, hermanos, y yo creo que aún más reales que el aire que usted y yo respiramos, que la vida que usted y yo vivimos. Las promesas de Dios, hermanos, es la fuerza más potente en la tierra. Es la demostración, hermanos, de que las personas pueden cambiar a través de estas promesas y que Dios tiene grandes cosas para las personas a través de lo que Dios ha prometido. ¿Qué le parece si usted me acompaña a buscar Génesis? Y aquí empezamos una vez más con algunas de las citas que vamos a estar leyendo durante estas noches. Génesis, el capítulo 3, hermanos. Acompáñeme al Antiguo Testamento. ¿Sabe? La promesa comenzó en el jardín del Edén, donde se perdió el paraíso. Y escuche esto, en Génesis el capítulo 3, el versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe, hermanos? Así comenzó el proceso del cumplimiento de las promesas. Usted y yo aquí estamos viendo, por decirlo de alguna forma, un pacto. Bueno, en realidad así es, un pacto, una promesa, hermanos, que es para el futuro. Y déjeme aclararle aquí un punto. Todas las promesas que usted y yo podemos ver en la palabra de Dios, sea de cualquier tipo, individuales, grupales, para Israel, para nosotros, todas las promesas, hermanos, apuntan a Jesucristo. Y desde Génesis el capítulo 3, el versículo 15 ya está apuntando a Jesús. Aquí está hablando de Cristo, hermanos. Y aquí, hermanos, es donde empieza la promesa, desde Génesis, desde el comienzo. Al principio del Génesis, hermanos, y voy a mencionar aquí algunas cosas que usted ya conoce. Pero al principio del Génesis, cuando los hombres le dieron la espalda a Dios, Él respondió con juicio. ¿Y qué vino ahí? El diluvio. El diluvio borró a las personas de la faz de la tierra. No obstante, hermanos, Noé halló gracia junto con su familia y se salvó. Después la promesa surgió en forma de pacto, un acuerdo entre Dios y el hombre.
Posiblemente usted ya sepa de lo que estoy hablando, pero vamos a buscarlo de igual forma. Génesis, el capítulo 9. Génesis, el capítulo 9, y vamos a leer unos cuantos versículos. Del versículo 9 en adelante, dice así. Génesis 9, del 9 en adelante, dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Escuche bien: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y ahí usted puede leer hasta el versículo 17. ¿Sabe, hermanos? Esto es algo que usted y yo conocemos, esto es algo que ya usted y yo lo sabemos, pero aquí vemos una evidencia de cómo Dios hace una promesa. Después de haber purificado toda la tierra por tanta maldad que existía, Él prometió a Noé y a su familia no volver a destruir la tierra con diluvios, con agua. Y gracias a Dios que eso también nos hace parte a nosotros. Esa promesa también nos involucra a nosotros. Ahí podemos ver esa evidencia. Vamos a ir con otra. Pero la gente siguió resbalándose, hermanos. Vino mal juicio y la humanidad fue esparcida por toda la tierra, ya que multitudes se alejaron de Él. Dios, hermanos, también les dio la espalda. Aquí podemos recordar una historia más adelante donde, acabamos de ver el diluvio, donde Dios dejó solamente una familia, los mandó a multiplicarse, hermanos, y sucedió que otra vez empezó las personas a andar en rebeldía, a andar en pecado, y las personas empezaron a esparcirse. Aquí sale este personaje Nimrod, donde levanta aquella famosa torre de Babel, hermanos, donde la humanidad fue corrupta una vez más. Y después de todo esto, hermanos, Dios comenzó a reunir a su pueblo. Usted puede leer también esa historia en la palabra de Dios. Pero después de todo esto, Dios comenzó a reunir a su pueblo. Acudió un hombre. ¿Ya sabe de cuál hombre le estoy hablando? Yo sé que sí, Abraham. Y todo esto, hermanos, el propósito que Dios había establecido en Abraham era para mantener viva esa promesa. Por cierto, déjeme explicarle un poco, nada más en cuanto al nombre Abraham. Al principio él se llamaba Abraham, ¿verdad? Abraham. Eso significa el Padre es exaltado. Más adelante en Génesis capítulo 17, versículo 4 y 5, Dios renueva o vuelve a repetir su pacto con Abraham y lo cambia de Abraham a Abraham. Y esto significa, este nombre significa Padre de multitudes. En Génesis 17, del 4 al 5, usted lo puede ver. Dios le pidió a Abraham, hermanos, que lo siguiera a una tierra que prometió darle a él y a sus descendientes. ¿Cuál es esta tierra? Canaán. Allí Dios hizo un pacto con Abraham y vamos a buscarlo. Génesis, el capítulo 15, y vamos a ver de qué se trata este pacto. Génesis, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 18. Dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermanos, esta fue una promesa específicamente para Abraham y para su descendencia.
Fue una promesa personalizada específicamente para este hombre. Sin embargo, más adelante esta misma promesa sería confirmada a otras personas: a Isaac, a Jacob, a Judá, hermanos, y al rey David. Es más, esta promesa es, como dicen algunos expertos, algunos teólogos, este es el tema principal del Antiguo Testamento, esta promesa acerca de la descendencia. Y estamos hablando, hermanos, del pueblo de Israel, del pueblo amado del Señor, del pueblo escogido. Con el paso del tiempo, como le estoy mencionando, Dios dejó muy en claro de que Israel era el pueblo de la promesa, que la tierra de Israel era el lugar de la promesa y que David y su linaje serían los reyes de la promesa. Recuerde que todo es enfocado a Cristo. De este mismo linaje de reyes venía el reinado eterno, que es en Jesucristo. Hermanos, más adelante todavía, hablando de igual forma del Antiguo Testamento, tenemos las promesas, los profetas del Antiguo Testamento. Ellos previeron, hermanos, que el Mesías iba a venir. Ellos sabían y predicaban de que alguien mayor a ellos iba a venir a cumplir la ley en su totalidad. Mientras los poderes, hermanos, gentiles marchaban por la historia de la humanidad, el pueblo de Israel nunca perdió de vista cuál era su promesa. Y ¿sabe? Cuando el pueblo de Israel se olvidaba de esto y empezaba a caminar en contra de las cosas que Dios había establecido, ahí es donde usted y yo podemos ver cómo el pueblo de Israel es castigado, cómo el pueblo de Israel fue esclavizado en diferentes ocasiones. Hermanos, y viene algo importantísimo, que esto es lo último que vamos a ver en este estudio, en el estudio al final de estos miércoles. Acompáñenme a buscar Mateo, el capítulo 5, para que usted me entienda cuál es el foco de la fe, de las promesas, hermanos, dadas por Dios. Mateo, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 17. Escuche bien: no penséis, palabras de Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió las promesas a tal grado, hermanos, que sobrepasó las expectativas de muchos. Que sobrepasó las expectativas, hermanos, de aquellos que tanto estaban esperando la venida de Jesús. Hablándole de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Hermanos, en Jesús, la promesa de Dios que se hizo carne y hueso, se encargó, hermanos, de salvar a la humanidad. Por esta misma razón, hermanos, la nueva forma de la promesa, el nuevo pacto, sustituyó el antiguo pacto. Y todas estas cosas vamos a ir viéndolas poco a poco. Y acompáñeme a buscar otra cita más, que está en Hebreos, el capítulo 8. Hebreos, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 6. Dice así: pero ahora, tanto mejor, escuche bien, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas, hermanos, mejores promesas, porque Cristo es el cumplimiento de la promesa. Sin Él, sin la figura de Cristo, sin la persona del Mesías, hermanos, nada está completo. Pero con Él definitivamente todo, hermanos, absolutamente todo está completo. Usted y yo podemos ir a Hebreos, el capítulo 11, y ver cuáles son aquellos héroes de la fe, aquellas personas que Dios estableció en ese capítulo, que nos dice tantísimo por su actitud, por su manera de actuar en el Antiguo Testamento. Hermanos, Hebreos capítulo 1, del versículo del capítulo 1 al capítulo 11,
Y unos cuantos, hermanos, versículos más, nos enumera un montón de héroes de la fe. Y aquí tengo prácticamente que todos, usted se lo sabe. Tengo a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, hermanos, José, los padres de Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Quiere escuchar algo interesante? Acompáñeme a leer los últimos 2 versículos de este capítulo. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 39 y versículo 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escuche, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Le explico. Todas estas hombres y mujeres mencionadas en el capítulo 11 como los héroes de la fe, lucharon por dejar un legado, lucharon, hermanos, por cumplir o por llevar a cabo, hermanos, la promesa de Dios, por creer en la promesa de Dios. Sin embargo, ellos murieron y no recibieron lo prometido. ¿Sabe por qué? No se asuste, no es que sea algo negativo. Ellos fueron preparando el camino para el pueblo, pero ellos no recibieron lo prometido porque Cristo no había venido. Él es la promesa. Él es por lo que los héroes de la fe del Antiguo Testamento lucharon día tras día. Aún cayendo en algunos pecados, fueron restaurados por Dios y continuaron adelante con ese legado por Cristo. Porque la promesa es Cristo, hermanos. El cumplimiento de la promesa no se les había dado a los héroes de la fe. Pero en el nuevo pacto, Cristo vino, hermanos, y todo cambió. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron en pos de esa promesa. Hermanos, nunca la vieron realizada, pero fueron en pos de esa promesa. Y fue tanto el impacto de Jesucristo, el foco de las promesas de Dios, que marcó la historia en un antes y en un después. Quiero escuchar unas palabras poderosas, unas palabras con mucha convicción, con mucha fe, valiente en el Señor. Acompáñeme a Lucas. Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 2, del versículo 25 en adelante. Escuche bien. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Escuche bien, hermano. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Escuche qué hermoso. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, escuche, hermano, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Escuchó esas palabras? Este anciano Simeón alzó a Jesús y él sabía que él era el Mesías. Él sabía que él era Cristo. Él sabía que lo que tenía en sus brazos no era cualquier bebé.
sino era el foco, es el foco de las promesas de Dios. Hermanos, el que prometió, o sea Dios, se hizo hombre. El llanto de un bebé, hermanos, rompió el silencio entre los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. El Salvador vino a redimirnos de la maldición del pecado. La luz del mundo había venido y ya nada volvería a ser igual. Aquel que prometió había cumplido su promesa. ¿Sabe, hermanos? Estos personajes bíblicos son personas reales. Son hombres y mujeres con esperanzas, sueños, victorias, fracasos, altibajos, momentos buenos y momentos malos. Siempre se trata de personas de fe. Hermanos que se aferraron, personas de fe que se aferraron a las promesas de Dios y no las soltaron en ningún momento. Que descubrieron que el Señor era la realidad. Hermanos, la esperanza de vida eterna, la última, hermanos, la última opción o la última esperanza, la última respuesta para la vida de cada uno de nosotros. Y para terminar, quiero que busquemos este pasaje bíblico muy conocido, Filipenses. Filipenses, hermanos, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Aquí podemos ver a Pablo, dice así, Filipenses capítulo 3 del versículo 7 en adelante: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Continuamos, versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Escuche el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esas palabras, hermanos, las dijo Pablo, pero esas palabras eran la realidad de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a pesar de la vida que ellos en algún momento pudiesen haber tenido, ellos decidieron seguir con el legado de la promesa de Dios. A pesar, hermanos, de las muchas circunstancias, adversidades y cosas que estaban sucediendo alrededor, ellos decidieron continuar con la promesa que está enfocada en Cristo Jesús. Hermanos, yo creo que para usted y para mí no es un secreto de que los tiempos están llegando a su fin, que las cosas, hermanos, ya van a culminar. Dios está a la vuelta, Cristo está a la vuelta por su iglesia. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿A qué estamos aferrados verdaderamente? ¿A nuestros pensamientos? ¿A aquellas cosas que satisfacen nuestros pecados, nuestra carne?
¿O estamos amarrados, arraigados, comprometidos con las promesas de Dios? Y aunque hayan promesas en el Antiguo Testamento que no aplican para nosotros, usted y yo tenemos un legado que continuar en Cristo Jesús. Esas palabras de Pablo fueron una realidad de los héroes de la fe, y esas mismas palabras deberían ser una realidad en nuestra vida también. Esta fue la lección introductoria. La próxima semana, hermanos, vamos a iniciar cada semana con un personaje bíblico del Antiguo Testamento que tuvo fe y que llevó esa promesa hasta el final. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme en oración. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por introducirnos a una gran verdad, a algo, Dios, que nos debe retar para ser mejores creyentes, para tener más fe en ti y poder llevar a cabo hasta la muerte un legado, una promesa, Señor, y mantener una confianza genuina en que esas promesas que llevamos, que las defendemos, tarde o temprano se van a cumplir. Muchas ya se cumplieron y definitivamente las que faltan se van a cumplir. Señor, como dijeron los apóstoles, aumentanos la fe, y más ahora que los tiempos se están acabando. Muéstranos maravillas, muéstranos cosas que nuestros ojos humanos aún no han visto, Dios. Gracias por ser real, gracias por sus promesas reales, y gracias por utilizar a personas reales que llevaron este legado que hasta el día de hoy se mantiene. Bendito seas, y por favor cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, como se lo dije al principio, yo espero que usted sea muy bendecido a través de estas lecciones. Se trata, hermanos, de que usted y yo pongamos en disposición nuestros corazones para cambiar aquellas cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Que Dios le acompañe, que pase una linda noche y que Dios bendiga su vida y su familia. Esperamos verlos muy pronto. Que Dios les bendiga.